De rodajes, de cámaras, de todo ese mundo sabe mucho nuestros siguientes invitados, porque son dos. Por un lado, el profesor, y por otro lado, la alumna. Efectivamente. ¿Qué tal, Javier Goitre? Pues muy buenas, Manolo. Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Es un placer, ya estuviste en la anterior etapa del programa Una de Cine, pero teníamos mucho interés en saber, porque han ido muy bien las cosas, no os podéis quejar, ¿no? Sí, la verdad es que desde que nos vimos la otra vez en el programa, pues la verdad es que sí, hemos continuado evolucionando el festival y luego, bueno, pues nuestras clases de alfabetización audiovisual en el centro también han ido prosperando hasta que este año pues nos han llegado unos cuantos reconocimientos. Hemos hablado de una alumna, Lucía Chacón, que ya sabe, muy buena, bienvenida, que ya saben lo que es conseguir premios, además, fuera de España. Sí. Bueno, has tenido suerte en tu vida, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Cómo fue el descubrir que en tu propio instituto, en el IES, Instituto de Enseñanza Secundaria Lope de Vega, se convirtió aquello en una plataforma de talento? Pues esto surgió de la asignatura de Historia, que la imparte el profesor, y surgió de un proyecto que nos mandó a hacer, y ahí surgió el microdocumental Luthier, y a partir de ahí nos ha pillado la pandemia, pero hemos tenido varios reconocimientos. Luego hablaremos de eso. El colectivo Foco, bueno, primero, colectivo Brumaria, con 10 años ya de experiencia, y luego ya vino la experiencia esta de hacer el concurso Foco, ¿no? Sí, nosotros nos formamos como colectivo pues una serie de profesores y profesoras que coincidimos en el IES Lope de Vega de Fuentovejuna. Y bueno, pues estamos preocupados por la cultura audiovisual, por el mundo audiovisual en el que están nuestros alumnos y nuestras alumnas y bueno, y decidimos que era muy importante educar en lo audiovisual. Empezamos un proyecto de alfabetización audiovisual trabajando con nuestro alumnado. Y de ahí pues surgió la oportunidad de, bueno, se nos metió en la cabeza que teníamos que hacer un festival de cine en Fuentovejuna. Porque en Andalucía no teníamos un festival de cine educativo. Y se nos metió en la cabeza y la verdad que con esfuerzo lo hemos ido sacando poco a poco y este año pues bueno, ya llegamos a la 6ª edición y ya se está convirtiendo en un pequeño referente del cine educativo a nivel nacional. Estáis viendo, ¿no, Lucía? Bueno, acude muchísima gente, prácticamente tenéis representación de toda España en este instituto. Sí, participan institutos de todo el país y normalmente intentamos invitar a unos 30-35 cortos que vienen profesor o profesora con 2 alumnos y bueno, están invitados a pasar un encuentro que realmente la filosofía es el encuentro durante 3 días en Fuentovejuna y nos juntamos pues en total pues unas 120 personas entre profesorado y alumnado. Son días muy especiales, Lucía, porque allí aprendéis todo lo que es el cine, aprendéis el manejo de las cámaras, pero también todo lo que se produce delante de ellas. Y está muy bien saberlo, ¿verdad? ¿Cómo vivís esa experiencia? Pues una manera diferente de aprender y a mí me parece muy interesante y muy bien. Tú, por ejemplo, ¿qué aprendiste? Estamos viendo imágenes del 19. ¿Ahí estabas tú ya en el instituto? Sí. Yo no acudí a esa sesión, pero sí que tengo amigas, ¿no? Y compañeros, sí, ¿no? Que han estado. Sí, y me han dicho que súper bien, que se aprende mucho, sobre todo conocen a nuevas personas. Producto un poco de todo esto, de vuestro trabajo en el audiovisual educativo, es también el conocimiento de la propia realidad de la tierra en donde os movéis. La comarca del Guadiato, en el norte de la provincia de Córdoba, es tierra minera. Ahora está la ruina, el abandono de lo que aquello fue. Precisamente fue una explotación minera que se fundó en Francia y lo habéis contado todo eso, además maravillosamente, en La Madre. Sí, La Madre fue porque el colectivo Brumaria, aparte de su labor docente, también tenemos una labor paralela, que es la nuestra, fuera del instituto, que bueno, hemos producido 2 documentales y el primero fue La Madre, en el que intentamos reflexionar sobre el colonialismo industrial que sufrió el Valle del Guadiato, que fue minería, pero también un polo industrial muy potente, que llegó a ser el más importante del mediodía peninsular. Estáis implicados profesores, alumnos también, pero también mucha gente externa de primera categoría. Eso lo vemos aquí, por ejemplo. Sí, cuando nos metemos en este tipo de proyectos intentamos conseguir financiación y bueno, pues la verdad es que cuando consigues financiación pues te da para contratar profesionales de la talla que tuvimos nosotros en La Madre. Yo no sé esto si dio mucho juego, de cortometraje documental, pero es espléndido. ¿Lo habéis llevado a muchos sitios?
Pues la verdad que tuvimos la suerte de poder estrenarlo, bueno, estrenarlo y proyectarlo en muchos sitios. Pues no sé, desde Pamplona, Burgos y luego por toda Andalucía, Madrid, etcétera. O sea que por lo menos tuvimos la gratificación de poder enseñarlo y que bueno, y la verdad que generó bastante un tema tan, en teoría, poco atractivo como el patrimonio industrial, despertó. Hablamos de la realidad de la zona, que está basada en lo antiguo, en lo que ya no funciona, como la minería, pero sí la ganadería, que es la base, ¿no?, de la economía de toda esa extensa comarca, ¿no? Ganaderas, eso es un gran documental también. ¿Cómo surgió la idea? ¿Partió del alumnado, precisamente? Ganaderas, igual que luego Lutier, que lo va a contar Lucía, forma parte del mismo proyecto que hacemos en cuarto de la ESO en Historia, que el primer trimestre el alumnado tiene que elaborar un pequeño documental y, por supuesto, la temática la elige el propio alumnado. Y en este caso decidieron en Ganaderas pues entrevistar a 3 mujeres ganaderas, 2 de la comarca y una de Navarra, en la que cuentan un poco, bueno, su historia. ¿Tú participaste ahí, en esta teoría? No. En la práctica tampoco. Pero sí conoces a tus compañeros que lo hicieron, ¿no? Sí. Y has visto el resultado. ¿Y te ha ayudado a conocer un poquito mejor cosas de tu tierra? Sí, aunque yo ya estaba concienciada con esto, pero me ha ayudado a partir del microdocumental. Y otro problema que hay también en estas zonas rurales es la despoblación, el despoblamiento de aldeas. Lo habéis tocado en la invasión del silencio. ¿Eso te toca más de cerca o no, Lucía? Sí. ¿Cómo fue el planteamiento, Javier? Pues el planteamiento, a ver, últimamente en los últimos años se habla mucho del despoblamiento rural, la España vaciada, la España vacía, y la verdad que en Fuentevejuna, para que te hagas una idea, en los últimos 90 años ha perdido casi el 80% de su población. O sea que de eso allí, por desgracia, se sabe bastante. Todas las aldeas, porque Fuentevejuna está compuesta por 14 aldeas, se están despoblando y la edad media de la población está avanzando espectacularmente. Entonces, pues decidimos individualizarlo en el caso de Inma, que es la última niña que nació en una de las aldeas. Y posiblemente ya, ojalá que nos equivoquemos, pero posiblemente ya en esa aldea no vuelva a nacer nadie más. Entonces ella es un poco la que nos presenta el caso de su aldea de Los Panches. Y hay también trabajo de exploración del pasado, por ejemplo en Olvidados, que es otro de los trabajos que habéis desarrollado en clase. Esta forma tan atractiva de enseñar la propia historia, nuestra propia historia, ¿hace que se implique más el alumnado? Por supuesto. O sea, yo creo que el trabajar por proyectos y encima que te dan la oportunidad de crear un producto, en este caso audiovisual, motiva mucho más. Bueno, no sé, Lucía puede hablar, no sé qué dirá delante de mí, pero bueno, creo que sí, que motiva muchísimo más y da oportunidad para reflexionar sobre muchos aspectos de tu realidad o de tu historia cotidiana y de lo que te rodea. Y en este caso, Olvidados, pues habla de 15 personas que fueron asesinadas por defender sus ideas de libertad y democracia. Y lo que me parece muy interesante es que son grandes olvidados de la historia y es muy interesante a su vez que alumnas de 15 años nos hagan plantearnos estos temas. O sea que nosotros, quizá nuestra generación, las generaciones anteriores, hemos tendido a olvidar esto y es muy importante que la juventud de ahora diga, coño, pues vamos a olvidarnos, vamos a recuperar nuestra historia. ¿Son más entretenidas e interesantes las clases así, Lucía? Sí, es una manera diferente, como ya he dicho antes, de aprender y aprenden mucho y de una manera diferente. Tú sí estás muy implicada en Lutier. Venimos hablando de este cortometraje que es el que vamos a proyectar esta noche aquí y esta sí que es una idea tuya. Tú has estado en un grupo de trabajo y además habéis recibido premios inmediatamente y premios no en cualquier lugar porque el trabajo del colectivo Foco, desde Foco, de la experiencia Foco y del colectivo Brumaria, del Instituto de Enseñanza Secundaria Lope de Vega de Fuentevejuna ha visto cómo ha sido recompensado en Los Ángeles, ni más ni menos, y en Nueva York. ¿Cómo habéis recibido esos premios internacionales? Pues esos premios internacionales los recibimos, ha dado la casualidad y por desgracia o por suerte lo hemos recibido en pandemia, pero lo presenté yo en el concurso y mis compañeros no lo pudieron presentar, pero muy bien, estamos muy orgullosos ya que nos costó bastante trabajo porque no teníamos ninguna formación previa, era un proyecto de historia como he dicho al principio, y no sabíamos nada, lo hicimos sin conocimientos ninguno y quedó muy bien. ¿De dónde surge la idea de Lutier?
Pues de una clase, hablando todos los compañeros, se lo propusimos al profesor y mezclamos tanto la profesión de luthier como la despoblación que sufre mi aldea. Porque además este luthier es que vive allí. Sí. Que eso es importante. Vivía antes en una ciudad, pero ha cambiado el rumbo de su vida y ha decidido irse al campo. Sí. Es una historia maravillosa, ¿no? ¿Te parece además aleccionador que gente con esta categoría elijan esa otra forma de vivir? Sí, lo explica en el microdocumental porque lo eligió por tranquilidad, por paz y... Enhorabuena por lo que habéis hecho, está fantástico. No sé si te queda mucho tiempo en el instituto. ¿Por dónde piensas encauzar tu vida profesional? Estoy en primero bachillerato y después quiero hacer una carrera de medicina. A ver. Bueno, son muchos los alumnos que ya han cambiado incluso lo que tenían pensado después de pasar por esta novedosa experiencia pedagógica. Javier. Sí, tenemos alumnado, bueno, sobre todo son alumnas que, por ejemplo, pues sí, han decidido pues tomar bueno, por lo menos formarse en el mundo del audiovisual. Bueno, seguro que va a ir bien. Enhorabuena, de verdad, gracias por haber venido desde Fuentovejuna y os animo a seguir. Seguro que quedan muchas cosas por descubrir con vuestro trabajo pedagógico. Gracias, seguro. Javier, gracias, Lucía. Y vamos a ver, lo prometido es deuda, este sensacional cortometraje premiado en Los Ángeles. Se llama Luthier. Yo soy violinista, eso es lo que yo estudié, terminé mi carrera de violín, de música de cámara, pero siempre me ha gustado también todo lo que sea trabajos con las manos, manuales, entonces siempre me ha quedado la idea en la cabeza de tocar un instrumento propio hecho por mí. Estuve con un carpintero durante un año aprendiendo a manejar, a trabajar con las herramientas manuales. Y de ahí pues empecé a investigar a través de internet, a leer muchos papers, muchos libros, bibliografía y más adelante formándome pues yendo a Inglaterra, haciendo algún curso en Valencia, en Madrid, buscando bueno, todo lo que me pudiera complementar la formación. Pero vamos, si tengo que decir cómo empezó todo esto y cómo me he formado, diría que soy autodidacta. No hay que ser músico para ser luthier, es más, muchos luthieres no son músicos. Es una de las ventajas que creo que yo tengo al ser también músico, porque en el mismo proceso y en el ajuste del puente, de las cuerdas, de los accesorios del instrumento, del diapasón, pues puedo ir probando en el momento el instrumento y ver cómo va sonando. No hay dos instrumentos que suenen igual y es muy difícil calificar si un instrumento es mejor que otro dentro de unos estándares, porque cada uno tiene sus gustos y su manera de tocar. Bien, yo soy de Barcelona, Luis es de Madrid, pero nos planteamos en un momento dado ya tener familia y buscar un entorno más tranquilo, más rural, más natural, más en contacto con la naturaleza, porque pues las ciudades son un poco duras, ¿no? En nuestra opinión, para criar niños, ¿no? Muy estresantes. Y el sur nos gustó mucho, nos liamos la manta a la cabeza y después de ver varias aldeas por aquí, nos decidimos por la Cardenchosa también por el trato humano más cercano, nos gustó la gente, el entorno nos gustó mucho y pues vimos la casa, nos decidimos y nos vinimos. A mí me gusta más el pueblo porque puedo salir solo, me voy al cole solo. A veces voy a comprar yo solo y pues tengo más amigos. Las maderas que compro las adquiero siempre en una empresa familiar que ya lleva generaciones y generaciones trabajando en el norte de Italia, en la que compran pues la mayoría de luthieres europeos.
Bueno, pues hago aquí una muestra rápida de los materiales que se utilizan un poco y los pasos. Las tapas de arriba y de abajo del instrumento serían de abeto, madera de abeto y madera de arce, el resto del instrumento. Aquí hay una plantilla con los tacos ya dada la forma y una vez sacada el grosor de las costillas o los laterales, pues se le daría la forma para ajustarlo y sacar todo lo que es el perímetro. El diapasón del instrumento, que una vez terminado tiene esta forma, se saca de un bloque de madera de ébano, una madera muy pesada y que resiste mucho la fricción de las cuerdas y el desgaste. Lo que viene siendo el puño del instrumento, también de madera de arce, se sacaría también de un trozo de madera, se tallaría y el resultado final pues sería ajustar ya lo que es el mango a la caja del instrumento ya formado y pegado. Se barnizaría con barnices hechos con recetas tradicionales italianas y el resultado final, pues por ejemplo, para que veáis, aquí tengo un instrumento ya terminado y barnizado. El tiempo que tardo en hacer un instrumento está aproximadamente entre los 2 meses y medio. Toda la parte del proceso de construcción de un instrumento me gusta bastante, pero si tuviera que elegir alguna, pues quizá me decantaría el momento en el que tengo que afinar, ajustar armónicamente con las frecuencias unas tapas con otras. Pues a mí sí que me parece interesante lo que hace mi padre. De hecho, a veces me voy con él y le pregunto lo que está haciendo y me lo explica un poco. Y me gustaría hacer un violín con él alguna vez. Bien, lo que más me gusta de mi profesión, o una de las cosas que más me gusta, es que yo marco los tiempos del proceso, del trabajo. No, es una profesión en la que no puedes tener prisas. Igual un día pues no sales del taller, estás todo el día trabajando y a lo mejor pues la semana que viene pues un día no puedes trabajar porque no estás centrado y puedes arruinar todo el trabajo de semanas, de meses. Y entonces pues bueno, como tú eres tu propio jefe, pues dices bueno, pues hoy no voy a hacer nada y lo dejas para el día siguiente. Es esta libertad lo que más me gusta.